Durante 20 exámenes consecutivos, mi hermana y yo tuvimos una tasa de coincidencia de respuestas del 100%. No importaba lo rápido que trabajara, ella siempre entregaba su examen un segundo antes que yo. El profesor tutor habló conmigo 3 veces y me dio una advertencia por hacer trampa. Los compañeros me decían, «Oye, la copiadora fue atrapada otra vez esta vez», pero yo ni siquiera toqué su examen. Entonces, ¿cómo es posible que nuestras respuestas sean exactamente las mismas? Hasta el examen de ingreso a la universidad, de repente vi comentarios de viñetas flotando en el aire. La bebé protagonista femenina es realmente la elegida. Despertar la habilidad de leer la mente es tan satisfactorio. Ella se basa en leer la mente del personaje femenino secundario para captar todas las respuestas. ¿Y qué si el personaje femenino secundario es una estudiante sobresaliente? Sigue siendo solo un escalón para la bebé protagonista femenina. Abriendo el examen, comencé a cantar la canción del alfabeto en mi corazón. ABCDFG1. La luz del sol de junio se filtraba oblicuamente por la ventana del aula de examen, proyectando un brillante parche de luz sobre la hoja de respuestas. Miré fijamente el examen de matemáticas frente a mí. Una leve sonrisa asomaba en la comisura de mis labios. Pregunta 13. Opción múltiple. 5 opciones. La punta del bolígrafo se deslizó suavemente sobre el papel borrador y pude sentir la intensa mirada desde atrás a la derecha. Siu estaba completamente concentrada, esperando mi respuesta. Creía que lo estaba ocultando bien. Pero durante todo este año ya me había acostumbrado a su mirada. Un hilo invisible conectaba nuestras mentes. Mientras me concentrara en un problema, ella podía oírlo. Lectura de la mente. Nadie en este mundo lo creerá. Pero yo sí, porque lo he experimentado durante más de 300 días y noches. Hermana, ¿has resuelto este problema? Déjame ver. Hermana, ¿cómo lo pensaste? Enséñame, por favor. Cada vez que actúa de forma coqueta, es una invasión a mi mente. Y detrás de su dulce sonrisa, veo el alma de una ladrona. Pero hoy, todo llegará a su fin. Canté en silencio una canción en mi corazón. ABC de ABCD. No, eso es demasiado deliberado. Puede que sea tonta, pero no es una idiota. Necesito darle una respuesta incorrecta que parezca razonable. Mi mirada se posó en la pregunta 13, un problema integral sobre secciones cónicas. La respuesta correcta es B, pero necesito que crea firmemente que C es la opción correcta. Hice una pausa deliberadamente en mi mente fingiendo darme cuenta de algo de repente. Oh, ya veo. El que formuló la pregunta ha tendido una trampa aquí. En la superficie. Parece que B debería ser la respuesta. Pero en realidad, debido a la condición del radio de curvatura en la pregunta, la respuesta debe ser C sí. C definitivamente C. Entonces escribí accidentalmente una gran C en mi papel borrador y fingí revisarla cuidadosamente de nuevo. La respiración de la parte de atrás derecha se volvió notablemente más rápida. Entonces escuché el suave rasguño de la punta del bolígrafo de San 11 Sua en la hoja de respuestas. Marcó C. Bajé los párpados, ocultando la frialdad en mis ojos. Pregunta 14. La respuesta correcta es A. Volví a emplear el mismo truco, construyendo una compleja cadena lógica en mi mente. Aunque también parecía correcta, su redacción era ambigua. El creador de la pregunta debió haber querido poner a prueba este detalle. M eligió de Son XU mientras el bolígrafo se movía de nuevo. Pregunta 15. Elegí B, pero analicé internamente que A era correcta. Pregunta 16. La respuesta es D, pero me convencí de elegir A. La última pregunta de opción múltiple. Respiré hondo y completé mentalmente mi gran final cuidadosamente elaborado. Una pregunta que debería haber sido A. Pasé 3 minutos completos en mi mente haciendo un razonamiento riguroso. Razonando la opción que no existe. Entonces de repente me di cuenta de que la pregunta estaba mal y elegí B al azar. Podía imaginar la expresión de Son 11 Sua en este momento. Confundida y perpleja, pero con miedo de cuestionarme. La hoja de respuestas humana. Después de todo, durante el último año, todas mis respuestas fueron correctas. Ella ya había desarrollado una dependencia de mí desde la perspectiva de Siwa. Mi hoja de respuestas estaba realmente limpia y sin marcas porque ella solo me miraba cuando estaba pensando en las respuestas. Y una vez que di la respuesta, ella estaba ocupada copiándola en su propia hoja de respuestas, sin dejar tiempo para prestarme atención. Y en el momento en que bajó la cabeza para copiar, yo ya había rellenado las respuestas correctas una por una. En la hoja de respuestas, la punta del bolígrafo se deslizó, precisa e impecable. Sin dudarlo, supe que el supervisor ya me había notado.
Ese hombre de mediana edad con gafas de lectura me ha estado prestando especial atención desde el primer segundo que entré al examen. Porque soy esa hermana malvada, la villana en palabras de Seisua, que envidia a su hermana menor y quiere arruinar su futuro. Los rumores en la escuela ya se habían extendido por todo el curso. Sabes que las notas de Xiu son especialmente malas, siempre está al final de la lista. Pero su hermana Xiu es increíble, la mejor de la clase. Oí que Xiu está extremadamente celosa de su hermana, siempre buscando pelea. Si tuviera una hermana así, también estaría molesta. Nadie sabe la verdad. Cada vez que Xiu saca una nota alta en los exámenes importantes, me la roban. La hermana a la que consideraban una niña prodigio ni siquiera pudo resolver un solo problema de curvas cónicas. Aún así, opté por guardar silencio. No fue por debilidad, sino porque sabía que el verdadero campo de batalla no estaba en los exámenes mensuales, ni en los rumores, sino en este preciso momento, en el escenario del examen de ingreso a la universidad. Quiero que me devuelva todo lo que me robó este año. El tiempo corría con impaciencia. Podía sentir la tensión. Hisua se ponía cada vez más ansiosa. Ya había terminado todas las preguntas. Esas eran las respuestas que le había dado. Pero notó que yo resolvía los problemas cada vez más despacio porque estaba pensando en problemas que ni siquiera existían para ella. Sí, cada problema que le daba era una trampa cuidadosamente diseñada. Las soluciones parecían razonables y lógicas, pero cada paso en realidad me alejaba más de la respuesta correcta. Cada cadena lógica que construyera como un laberinto meticulosamente diseñado, su entrada amplia y brillante, pero su salida conduciendo directamente al abismo. El supervisor pasó junto a mí, echó un vistazo a mi escritorio y frunció ligeramente el ceño al ver mi hoja de respuestas. La sección de opción múltiple ya estaba casi completa. En ese momento, Sonsua bajó la cabeza para copiar. Completé todas las respuestas correctas. Pero a los ojos del profesor, esta era solo la escena ordinaria de un pobre estudiante que finalmente comenzaba a escribir. «Date prisa», susurró, recordándome. Asentí y mi pluma continuó moviéndose sobre la hoja de respuestas. Tranquilo y firme, una pregunta tras otra. En el momento en que terminé de completar la última pregunta, «Din», sonó la campana que indicaba el final del examen. Dejé la pluma, tomé la hoja de respuestas y caminé hacia el atril. El supervisor la tomó. Sus ojos parpadearon ligeramente. Probablemente se acordó de que hacía media hora. Esta tarjeta estaba casi en blanco. «Profesor, entrego mi examen», dije con calma. Bajó la mirada, moviendo los labios, pero al final no dijo nada. Solo dejó escapar un suspiro. Ese suspiro transmitía confusión, arrepentimiento y una sensación de «¿Qué demonios está haciendo este chico?». Sabía lo que estaba pensando. El desempeño de este estudiante era demasiado inconsistente, desde una hoja de respuestas en blanco hasta una completamente llena. Simplemente no había suficiente tiempo. O bien garabateó al azar o negó con la cabeza, y no se detuvo más en ello. No di explicaciones. Me di la vuelta y salí del aula de examen. Una voz seca provino de detrás, fingiendo preocupación. «Hermana, ¿cómo te fue en el examen? Acabo de ver que pareces haber dejado muchas preguntas sin responder». Me giré y me encontré con sus ojos que parecían inocentes. Estaba fingiendo. Sabía que había reprobado porque no había compartido suficientes respuestas con ella. Pero lo que no sabía era que las respuestas que le di estaban todas mal, completamente, absolutamente mal. Y las respuestas que copió eran exactamente las mismas que las altas calificaciones que solía obtener en sus exámenes. En ese momento, vi un destello de autosuficiencia en sus ojos. Estaba pensando, esta hermana es verdaderamente inútil, incluso reprobando el examen. Examen de ingreso a la universidad. Por suerte, tengo poderes de lectura mental. De lo contrario, estaría en problemas. Pensaba, adelante, copia. Cuanto más copies, peor será tu destino. Durante el último año, cada vez que me robaron las respuestas, lo registré en silencio en mi corazón. La primera vez que me robó mi cuaderno de tareas. Esa fue la primera entrada. La primera vez que resolvió públicamente un problema difícil que me había quedado despierto hasta tarde para resolver. Esa fue la segunda entrada. Por primera vez, actué como un niño mimado frente a mis padres, diciendo que la acosaba. El tercer golpe. Golpe a golpe. 365 días. Más de 1000 golpes. Llené mi corazón con el carácter. Y ahora es el momento de recoger la red. Fuera del salón de exámenes. Un mar de gente. Los ojos de los padres buscaban a sus hijos entre la multitud, sus rostros llenos de anticipación y tensión.
Bajé la cabeza y caminé hacia adelante, sin querer hablar con nadie. Hermana, espérame son. Jiwa me alcanzó, de repente sosteniendo una botella de nido de pájaro en su mano. Hermana, no pasa nada si no te fue bien en el examen. Después de todo, a mí me fue bien, dijo con una sonrisa radiante. Mamá acaba de llamar y dijo que preparó tus platos favoritos. Vamos a casa rápido. Miré la botella de nido de pájaro que su madre había comprado la semana pasada. Se suponía que era para nutrir el cerebro. Una caja entera colocada en su habitación. ¿Y yo? Ni siquiera he tomado un solo biberón de leche. No tengo hambre, dije. Oh, deberías comer algo. Desenroscó la tapa de la botella y luego plop. La botella de nido de pájaro cayó al suelo, salpicándome con líquido tibio. Siwa gritó. Hermana, ¿qué estás haciendo? Su voz atrajo inmediatamente la atención de todos a su alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No es esa la hermana de la mejor estudiante? Oh, ¿su hermana la está acosando otra vez? Los susurros a su alrededor se elevaron como una marea. Los ojos de Son 11 se llenaron de lágrimas, cayendo una tras otra mientras susurraba suavemente. No, no es nada. Es solo que mi hermana accidentalmente derramó mi sopa de nido de pájaro. Está bien, no la beberé. Su apariencia era como la de una pequeña víctima lastimera que había sido acosada. Me quedé allí impasible viendo su actuación este año. Siempre ha sido igual. Robar las respuestas. Disfrutar del centro de atención. Luego incriminar a alguien más. Los padres le creyeron. Los maestros le creyeron. Todos le creyeron porque era buena en los estudios. Bien educada y sensata. Y porque debajo de esa dulce cara yacía un corazón que nadie podría comprender jamás. Sang-hyu. Un grito furioso cortó mis pensamientos. Levanté la vista y vi a mi madre Liu corriendo hacia mí, protegiendo a Siwa detrás de ella, sus ojos ardiendo de ira mientras me miraba fijamente. ¿Volviste a acosar a tu hermana? Cosa sin corazón. Song Han-woo, que la seguía, también frunció el ceño, echó un vistazo al desorden en el suelo e inmediatamente regañó sin pensarlo 2 veces. Desgraciada miserable. Una cosa es suspender el examen, pero también tienes que armar un escándalo aquí. No dije ni una palabra porque sabía que, dijera lo que dijera, estaría mal. Si intentaba defenderme, me regañarían por ser terca. El silencio sería acusado de tener mala conciencia. No importa lo que haga, a los ojos de mis padres, siempre seré esa hermana decepcionante. Mamá, deja de regañar a mi hermana. Siwa tiró de la manga de su madre en el momento justo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hermana no lo hizo a propósito. Vámonos a casa rápido. Tengo hambre. Está bien, está bien. Mamá te llevará a comer algo rico. La expresión de Liu se suavizó al instante, acariciando suavemente la cabeza de Siwa. Nuestra pequeña Sua debe haberlo hecho excepcionalmente bien en el examen de hoy. Claro, sí. Ese Sua sonrió dulcemente. Creo que puedo sacar una nota perfecta en matemáticas. Está bien, está bien. De verdad eres mi hija. Madre e hija rieron y charlaron como si nadie más las viera. Luego se dieron la vuelta y se marcharon. Song Han-woo me miró y murmuró fríamente. ¿Qué haces ahí parada? ¿Esperando que te llame un taxi? Vuelve sola. Luego se fue también, dejándome sola. De pie bajo el sol abrasador fuera del salón de exámenes, el nido de pájaro en mi cuerpo estaba pegajoso, desprendiendo un olor dulzón y penetrante. Los transeúntes me lanzaban miradas extrañas, algunos con lástima, otros con desdén, y otros con la diversión regodeadora de los espectadores que disfrutan de un espectáculo. ¿Es esta la hermana que está celosa de su hermana menor? Oí que derramó el tónico de su hermana. TSK tener una hermana así. La menor es realmente lamentable. Solo se ve miserable. No es de extrañar que sus notas sean malas. Apreté los puños, mis uñas clavándose en mis palmas. Me dolía. Pero no lloré porque las lágrimas son para los débiles, pero ya no soy la Son Xiu que era acosada por otros. Levanté la cabeza, mirando hacia la luz del sol después del examen de ingreso a la universidad. Todo será diferente. He esperado este momento durante demasiado tiempo. Cuando llegué a casa, ya eran las 7 de la tarde. La casa estaba vacía. Había comida sobrante en la mesa del comedor. No me habían esperado. Como era de esperar, entré en mi habitación y cerré la puerta. Había una nota en el escritorio escrita con la letra de Son Siwa. Hermana, voy a salir a comer bistec con mamá y papá. Quédate en casa y estudia mucho para las materias de mañana. Puedes hacerlo. Ah, y por cierto, ¿podrías ayudarme a resolver este problema? Creo que es un poco complicado. Debajo de la nota había un examen arrugado.
Era su examen de práctica habitual con la mayoría de las preguntas en blanco. Es toda una actriz. Solté una risa fría, arrugué la nota y la tiré a la basura. Luego abrí el cajón inferior del armario. Dentro, una pila de carpetas estaba ordenada cuidadosamente. Saqué una y la abrí. Dentro están todas las piezas de evidencia que he reunido durante el último año. 20 borradores originales de los exámenes unificados, cada uno lleno de mis pasos de resolución de problemas. Guardé deliberadamente los borradores de cada examen porque tenía que probar las respuestas correctas en esos exámenes. Derivé palabra por palabra y ¿qué pasa con su papel borrador limpio y ordenado como mucho solo escribe algunas fórmulas porque ella no necesita calcular en absoluto? Ella solo necesita escuchar la respuesta de mí y luego copiarla. Saqué la segunda carpeta. Dentro había capturas de pantalla y registros de marcas de tiempo de la vigilancia de la entrada. Sí, instalé una cámara oculta en la entrada desde el primer día que fui perjudicado. Sabía que si no podía probar mi inocencia, nunca podría limpiar mi nombre. Así que, durante los últimos 6 meses, cada vez que Sue actuaba frente a mí, las cámaras de vigilancia lo grababan, incluido el incidente del nido de pájaros de esta tarde. Abrí mi teléfono y busqué el vídeo de vigilancia de esta tarde. La grabación era clara. Sue desenroscó la tapa de la botella ella misma, la soltó y luego gritó, «No tiene nada que ver conmigo». Pero en ese momento, nadie estaba dispuesto a escuchar mi explicación. Cerré el cajón y caminé hacia el escritorio para sentarme. La pantalla de la computadora mostraba la página de estimación de puntaje para el examen de ingreso a la universidad. Tomé mi bolígrafo y, confiando en la memoria, repasé los problemas que había resuelto ese día. Puntaje estimado de matemáticas, 146. Salté intencionalmente un paso clave en la última pregunta del problema final. Puntaje estimado de chino, 135. Puntaje estimado de inglés, 142. Puntaje estimado general de ciencias, 287. Puntaje total, 712, tal como lo predije. Pero este es solo mi verdadero nivel. Por supuesto, también fallé. Deliberadamente en algunas preguntas fáciles a propósito. Incluso si voy a ganar, no puedo ganar demasiado perfecto. Tiene que haber algo de espacio para esa imagen de estudiante pobre. ¿Por qué? Porque necesito que Sue crea que ganó. Necesito que caiga en mi trampa sin ninguna defensa. Entonces, en el colmo de su orgullo, arroja las pruebas una por una frente a ella. Van, el sonido de la puerta siendo empujada. Jaja, Xiaoxua lo hizo muy bien hoy. Calculó su puntuación de matemáticas en 145. Siempre dije que mi hija es una genio. La risa de mi madre resonó desde la sala, aguda y penetrante. Así es. ¿No sabes quién la dio a luz? La voz de mi padre estaba arrastrada por el alcohol. Nuestra pequeña esa definitivamente es apta para Tsinghua o la Universidad Payne. Oh, mamá, papá, dejen de elogiarme. La voz coqueta de Sue intervino. ¿Mi hermana regresó? Le traje un pastel. Pastel H. Una comadreja enviando saludos de año nuevo a una gallina. Sin buenas intenciones. ¿Qué pastel? Ella derramó tu sopa de nido de pájaro hoy. Y todavía le traes pastel. La voz de mi madre se volvió fría de inmediato. Que se quede con hambre. Mira su actitud. Mira cuántos puntos sacará en el examen de mañana. Pero nada de traseros. Vuelve a tu habitación y duerme. Concéntrate en tu examen de mañana. No dejes que esa persona inútil te afecte. Unos pasos se acercaron a mi habitación. La puerta se abrió con un crujido. Sue estaba a la puerta, sosteniendo un pequeño trozo de pastel en la mano con una dulce sonrisa en el rostro. Hermana, todavía estás despierta. No dije nada. Entró, dejó el pastel en mi escritorio y bajó la voz. Hermana, será mejor que pienses bien en el examen integral de ciencias de mañana. Mientras decía esto, sus ojos brillaban como si estuviera hablando de algo perfectamente normal. Entendí lo que quería decir. Me estaba diciendo que quería todas las respuestas para mañana. La miré y sonreí. Claro, dije, las conseguiré. Lo pensaré bien. Inventa una respuesta que nunca olvidarás en tu vida. Siwa se fue satisfecha. Cerré la puerta, encendí mi teléfono y eché un vistazo al memorándum. Aquí está mi horario preparado. 8 de junio, el último día del examen de ingreso a la universidad. Seguir dando respuestas falsas. 23 de junio, día del anuncio de las calificaciones, publicación pública de la evidencia en Internet. 25 de junio, día de la liquidación escolar. 1 de julio, banquete de la victoria, la batalla final. 5 de julio, partida, renacimiento, cada paso que he calculado.
Ahora solo necesito esperar. Apagué la computadora y me acosté en la cama junto a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban. Mañana sería el examen final. También sería el último día de la vida de Siwa como prodigio académico. Cerré los ojos. Una sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Buenas noches, Siwa. Nos vemos mañana. 15 días después del examen de ingreso a la universidad. La casa estaba extrañamente silenciosa. Siwa estaba ocupada publicando sus reflexiones posteriores al examen en línea, dando entrevistas y siendo aclamada como la diosa académica por sus compañeros menores. Mientras tanto, yo era como una persona invisible que iba y venía sin hacer ruido. Nadie preguntó cómo me fue en el examen. Nadie preguntó si había revisado mis respuestas. A sus ojos, solo soy un fracaso, y el examen de ingreso a la universidad no es más que una formalidad. La noche del día 15, estaba leyendo en mi habitación cuando una exclamación repentina provino de la sala. Xiaosua, estimaste una puntuación de 680. La voz de mi madre era tan fuerte que casi podía levantar el techo. Dejé mi libro, caminé hacia la puerta y me asomé por la rendija. En la sala, Siwa estaba en brazos de su madre, con una sonrisa humilde pero orgullosa en el rostro. Mamá, solo estimé basándome en las respuestas. Debería ser más o menos correcto. 680. Oh, Dios mío, ¿no es Tsinghua y la Universidad Pekín una apuesta segura? Nuestra Xiaosua es simplemente increíble. Mi padre no podía dejar de sonreír. Las calificaciones salen mañana. Creo que nuestra familia va a tener una de las mejores. Oh, tal vez mi hermana lo hizo. Mejor que yo, dijo Siu con un tono débil. Mi madre resopló fríamente. Tendrá suerte si siquiera entra a una universidad normal. Por cierto, ella también revisará sus calificaciones mañana. Bien, quiero ver cuántos puntos obtuvo y si se avergonzará. Cerré la puerta y regresé a mi escritorio. Tomé mi teléfono y eché un vistazo al memorándum en la pantalla. Mañana, 23 de junio, RD, día de revisión de calificaciones. Abrí el cajón y miré las carpetas ordenadas dentro. Borradores, capturas de pantalla de vigilancia, tablas comparativas de calificaciones a lo largo de los años. Cada una era el resultado de mi arduo trabajo. Cada una era mi arma. Apagué la luz. El espectáculo comenzará mañana. A la mañana siguiente a las 9 en la sala. Rápido, rápido, enciende la computadora. Mi mamá instó a mi papá. El sistema de revisión de calificaciones está abierto. Los tres nos reunimos alrededor de la computadora, con nuestros rostros tensos y expectantes. Me senté en la esquina en silencio esperando. Mamá, estoy tan nerviosa. Sang-Hee-Soo apretó la mano de su madre, su carita pálida. Tenía que admitir que estaba actuando de manera bastante convincente. ¿Qué hay de nervioso con 680 puntos? ¿De qué tienes miedo? Mi papá ingresó el número de boleto de admisión. Vamos, veamos cuántos puntos obtuvo el mejor puntaje de nuestra familia. El círculo de carga en la pantalla giraba y giraba. Siu apretó los puños y respiró hondo. Me paré detrás de ella, observando su espalda tensa, una leve sonrisa jugando en mis labios. ¿Crees que puedes ver un puntaje de 680? Te equivocas. Carga completa. La página apareció con el puntaje. Son 11 mientras las pupilas se dilataban repentinamente. 3 puntos. Su voz sonaba como si la estuvieran estrujando de su garganta. La sala de estar quedó en silencio por un segundo. ¿Cómo es posible? Mi mamá gritó. Debe haber algo mal con el sistema. ¿Cómo puede ser 32 puntos? Voy a revisar. Mi papá apartó a Son Siwa y actualizó la página de nuevo. Después de actualizar, el puntaje permaneció sin cambios. Chino 12 puntos matemáticas, 4 puntos inglés, 6 puntos ciencias. Integral, 10 puntos en total, 32 puntos de clasificación provincial, 89,528. Desde abajo, la atmósfera en la sala pareció congelarse. El rostro de Sean Siwa pasó de blanco a rojo, luego a morado, y finalmente a un blanco mortalmente pálido. Imposible, imposible, murmuró. Claramente las acerté todas. Las acerté. Bajé los párpados, ocultando la frialdad en mis ojos. Acertaste lo que creías que era la respuesta correcta, pero lo que te di fue una canción trampa cuidadosamente diseñada. Hugh, mi padre giró la cabeza de repente, sus ojos rojos mirándome con ferocidad. ¿Dónde está tu boleto de admisión? Dámelo. Con calma saqué mi boleto de admisión de mi bolsillo y se lo entregué. Lo arrebató y marcó mi número de examen.
Siwa miró fijamente la pantalla, con los labios temblando. Probablemente seguía pensando. Aunque saque mejor nota que ella, es imposible ser mucho mejor. Después de todo, estoy en la cuenta regresiva. Soldado hermana cargando completa. La página aparece con los resultados. La sala de estar quedó en silencio una vez más, pero esta vez el silencio era aterrador. Boleta de calificaciones de Xiu. Chino 138 puntos. Matemáticas 146 puntos. Inglés 142 puntos. Ciencias 286 puntos. Puntuación total 712 puntos. Clasificación provincial primer lugar. La mano de mi padre temblaba. Sus manos temblaban violentamente 712 puntos. Cuando pronunció este número, su expresión fue extremadamente compleja. Conmoción, incredulidad, sorpresa, arrepentimiento, todo finalmente se transformó en una retorcida y aturdida vacuidad. Mi madre estaba aún más atónita, parada congelada en el lugar con la boca abierta de par en par, como si pudiera meter un huevo dentro. ¿Cómo podía hacer esto? Ella no era. ¿No se suponía que tenía malas calificaciones? Murmuró como si tratara de convencerse a sí misma de que no era real. Y la expresión de mi hermana Siwa fue una que nunca olvidaré por el resto de mi vida. En ese dulce rostro, cada expresión colapsó en un instante. Sus ojos se abrieron de par en par. Las pupilas se contrajeron bruscamente. Sus labios se abrieron y cerraron como un pez arrojado a la orilla. No, imposible. Su voz era tan aguda que había cambiado de tono. Debes haber hecho trampa. Copiaste mis respuestas. Cambiaste los papeles. De repente se puso de pie, apuntó a mi nariz y gritó histéricamente. Robaste mi puntuación. Tú me robaste el primer puesto. La observé gritar como una loca en la sala de estar. Sintiendo una calma absoluta en su interior, ese Siwa tiró la mesa de café, rompiendo tazas y platos de fruta por todo el suelo. Agarró el marco de fotos y lo estrelló con fuerza contra el suelo. Fragmentos de vídeo volaron por todas partes. Eres tú. Tú eres quien lo arruinó todo. Me destruiste.